Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que seguimos haciendo un espacio de compartir experiencias, aprendizajes, caminos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Francisco Villegas, un colega y, si me permites decírtelo, Francisco, un amigo que me ha puesto la vida desde hace varios años aquí en la ciudad donde coincidimos para vivir, porque ambos no somos de Medellín, que es donde estamos ubicados, y nos hemos encontrado para ayudar desde un propósito de servicio, de poder traer luz, de poder acompañar a las personas a mejorar su existencia en la vida y en su trabajo, porque recordemos que no somos dos seres partidos. Entonces, Francisco ha acompañado proyectos en los cuales yo he liderado la ejecución, trabajo de desarrollo de liderazgo, para cohesión de equipo, y nos hemos entendido siempre bastante bien. Y él es el autor de un libro que se llama Mira en ti, lo que voy a contarte de mí, un camino a la iluminación, libro que publicó en el 2020 y sobre el cual quiero que conversemos el día de hoy para compartirle a esta audiencia que nos acompaña hace ya también más de un año. Entonces, Francisco, te doy la bienvenida a este episodio el día de hoy. Y bueno, empecemos por que nos cuentes quién es Francisco Villegas. Gracias, Ilse. No sé si hay un poquito de lluvia, estoy en el lugar en el que vivo y hace 2 minutos empezó a llover, pero chévere. Bueno, pues primero que todo, más que colegas, sí somos amigos. La amistad tiene unas connotaciones muy especiales y yo considero que la relación entre los dos es más de amigos que de colegas. Hemos trabajado juntos, pero en nuestro trabajo hemos compartido desde nuestras vulnerabilidades, nuestras intimidades, y eso nos hace pues precisamente pues enmarcar nuestra relación como en una pura amistad. Y bueno, te agradezco que me invites a este espacio tuyo que he seguido. No he escuchado todo lo que has hecho, pero sí algunas cosas. Me ha gustado, te lo he dicho, y bueno, te admiro por esto. ¿Quién soy yo? Pues yo he sido como un buscador en la vida, experimentador. He vivido una cantidad de circunstancias, de experiencias, de vivencias, de momentos que desde hace un poco más de 23 años, digamos, logré como hacer un par en mi vida y empezar de todas estas experiencias, vivencias, momentos, historia, a materializar como en un trabajo espiritual. Es decir, empezar a ver todas estas experiencias, vivencias, aparte de mi historia, de la historia de los demás, una observación como del mundo, del universo, de lo que pasa, y a volver todo eso, pues, o a buscarle a todo eso un propósito, ¿no? Entonces, pues ahora que hablabas del libro, que yo creo que vamos a hablar un poco del libro o mucho del libro en este espacio, te cuento que en ese desarrollo, digamos, de conectar toda la experiencia como con la vida espiritual, y que para mí es encontrar un propósito de todo, del todo, pues empecé a escribir en cuadernos, porque en algún momento de mi trabajo espiritual conmigo mismo, de mi trabajo como de despertar, de desarrollarme, de crecer, de transformarme, pues he contado con varios, digamos, maestros y personas cercanas que me han ayudado. Y en su momento, quien estaba más cercano a mí y yo admiré mucho y me ayudó mucho, me dijo: Francisco, uno tiene que escribir
Y la escritura, escribir, hace parte como de un proceso terapéutico de despertar la conciencia. Entonces empecé a escribir en cuadernos y te cuento, Ilse, que hoy tengo, eso fue cuando empecé a escribir, era como el año 2003, o sea, ya casi van a ser 20 años escribiendo en Wow. cuadernos, y hoy tengo pues más de 60 cuadernos escritos, cuadernos porque él era pues mayor que yo en ese momento, y él me decía, escribir en un computador, eso no tiene el mismo valor, tienes que hacerlo pues a lápiz y papel. Entonces así lo hice, haciendo caso, obedeciendo y creyendo, porque él lo había hecho. Y sí, entonces ese proceso de escribir empezó hace mucho tiempo, lo he hecho muy desordenadamente, lo hice durante varios años, pero descubrí que sí tenía un proceso terapéutico muy lindo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, pues yo he sido un experimentador, así me defino hoy de la vida y me he dedicado en los últimos 20 años a acompañar personas en procesos de transformación positiva. Y en los últimos 8 integré ese acompañamiento a las personas con mi experiencia profesional. Yo estuve en el mundo corporativo como ejecutivo, también fui empresario, fundé una empresa que duró 10 años, los 5 o 6 primeros fui el más exitoso de Latinoamérica, en los siguientes 2 medianamente exitoso y en los últimos 2 pues el más quebrado de Latinoamérica. Entonces también desde la experiencia como ejecutivo, como empresario en todas sus fases, integré eso y la preparación académica y la ayuda a los otros con unos temas también de acompañamiento a empresas con el mismo propósito. Desde diferentes perspectivas, acompañar empresas en procesos de transformación positiva. Wow, qué Entonces interesante. eso es lo que hago hoy. Qué interesante, Francisco, y de hecho creo que eso es lo que nos ha juntado en los varios proyectos en los que hemos compartido. Eh, y realmente me llamó mucho la atención el tema de que eres un experimentador de la vida. ¿Cuál ha sido para ti el mayor, el experimento más que más aprendizajes te ha dejado? Sabes que cuando, digamos, descubrí esa palabra en mí, como esa descripción, más que esa palabra, esa descripción de mí que cabía en esa palabra, pues me hice esa pregunta, Ilse, y la pregunta y la respuesta como amplia a esa pregunta es salirme de la cuadrícula, Mm. salirme del molde, salirme del deber ser. Y parte de eso tiene que estar relatado en el libro, es decir, cómo eh, el universo tiene unas leyes, la vida así, entonces corporativa tiene unas leyes, la vida social tiene unas leyes. Entonces yo no puedo pretender, pues no acondicionarme a algunas que sí o sí, pues tienen que cumplirse para estar en este mundo terrenal. Pero el descubrir también cómo esa matrix eh, eh, del mundo pues nos limita a veces tanto, nos oscurece tanto, pues en mi caso, porque no supe recibir muy bien ese deber ser, más por la incapacidad y no gusto de quererlo cumplir, pero entonces había un choque permanente entre lo que debía ser y lo que era. Ujú. Entonces decidí inconscientemente empezar a volar, a salirme de esa cuadrícula, y a eso es a lo que yo llamo pues experimentar. Y es decir, todas son experiencias. Entonces, inclusive en su momento, pues en su momento no, y hasta ahora, en algún momento de trabajo como espiritual muy profundo y hasta ahora, he también descubierto la belleza que tiene el no calificar las experiencias como buenas o malas, sino como experiencias.
Entonces, ser un experimentador. Entonces, la experiencia más grande, ya hoy conscientemente, pues vivir en la cuerda floja entre la cuadrícula y la no cuadrícula. Esa es la gran experiencia. Es cómo vivir en este mundo con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo, pues, o en el universo. Y a Esa mí, es la gran experiencia. y a mí me encantaría que eso que acabamos de escuchar, quienes son líderes, quienes están ejerciendo un rol de liderazgo, también lo tuvieran en cuenta, porque, claro, estamos en un trabajo, hacemos parte de un equipo, de una organización que tiene unas normas, y esa es como la cuadrícula, pero también un poco cómo logras ser tú mismo como líder, tú mismo, con tu esencia, eh, y encajar todo, porque es que yo creo que no es lo uno o lo otro, yo creo que es lo uno y lo otro. Desde esa experiencia, Francisco, ¿cómo llegaste a escribir el libro? Pues mira, en el 2014, como he sido tan experimentador, en el 2014 empecé a trabajar, y lo he seguido haciendo, en un centro de ayahuasca en la Amazonía, del lado peruano, un centro que fue fundado por un primo mío que es médico, graduado en Estados Unidos, y él, después de estudiar medicina, después de que su padre fue un reconocido psiquiatra en Phoenix, en Arizona, pues él decidió meterse por este mundo de las plantas. Bueno, esa es otra historia, pero fundó un centro de ayuda de ayahuasca y me invitó a ser parte de ese centro. Entonces, eh, yo voy allá 2 o 3 o 4 veces al año con grupos, casi siempre pues de gente de Estados Unidos y de Europa, a hacer unas ceremonias de ayahuasca, y mi rol ahí es un poco ser facilitador de las ceremonias, pero además acompañar personas durante lo que llamamos Post-Integration Program, y es, bueno, después de ver de tener todas estas experiencias, cómo la integras en tu vida cotidiana. Entonces, pues en el 2014, una de las personas que había en ese grupo que llevamos, él y yo nos hicimos muy amigos, y todos los días salíamos por la tarde al río Nanay, que queda pues es un brazo, digamos, es un afluente del Amazonas, del río Amazonas. Nos íbamos a sentar ahí en la orilla a hablar. Entonces yo estaba trabajando con él y él se moría de la risa conmigo por todas las historias que yo le contaba, ¿no? De mi vida, que era en parte cómo yo le ayudaba a él, es decir, con todo mi caos de vida y cómo había enfrentado ese caos y cómo había vivido lo que había vivido en mi tema experiencial, pues cómo me reía de eso, ¿no? Y a él le llamaba mucho la atención. Me dijo: Francisco, tú debes escribir un libro, debes escribir un libro, debes escribir un libro. Tú tienes muchas historias que contar, y con tu historia de vida, pues ayudar a personas que no tienen acceso pues a estar contigo. Y ahí nació la idea. En ese mismo retiro había un editor de Chicago, de una firma grande en Chicago, y él también y yo hicimos una relación íntima, linda, en ese momento, en esa experiencia, y él me dijo: yo te ayudo a hacer ese libro, a editarlo, a todo, y quedamos así. Y como 6 meses después yo perdí mi teléfono y perdí mis contactos y perdí la información de ese editor, pero ya había sembrado la semilla de escribir el libro. En ese año escribí el primer capítulo y me demoré en el primer capítulo hasta el año 2018. O sea, 4 años. Leía el primer capítulo, lloraba, me reía, lo cambiaba una frase, cambiaba la otra, y nunca quise, por mi esencia de experimentador, como buscar una ayuda profesional de, hey, ¿cómo se escribe un libro? Sino, voy a ver cómo se escribe y lo voy a escribir yo. Entonces ahí nació la idea. Como te digo, en el 2014-15 escribí el primer capítulo, lo veía mucho, lo leía, me encantaba, lo cambiaba, no sé qué, pero fue hasta el 2018 cuando decidí ya como darle pues acelerador a este proyecto. Y háblanos del título. Pues ese es parte del proceso. Bueno, entonces cuando ya decidí escribir el libro, eso fue muy lindo porque fue producto de fue producto, no, es producto pues de toda la experiencia y de todo el recorrido de la vida,
pero lo que me impulsó ya a darle como, bueno, ahora sí lo voy a hacer, fue el rompimiento de una relación. Entonces, tuve ese rompimiento, entonces me dio durísimo a nivel emocional y, y aprendí que en los momentos de mucha vulnerabilidad emocional son momentos generalmente de mucha creatividad. Entonces, mi terapia en ese momento y además mi posibilidad de salir con toda la creatividad era sentarme a escribir. Entonces, pues dije, ¿cómo se escribe un libro? Entonces yo me pensé, pues, ¿yo qué quiero decir en el libro? Entonces, bueno, este es como el tema central del libro. Después, ¿en cuántos capítulos quisiera decir eso? Entonces, en 12, porque para mí el 12 es un número mágico. Pues resulta que escribí el libro y no salieron 12, sino 10. Listo, en 10. Pero, ¿qué quisiera decir en cada capítulo? Entonces, ¿cómo quisiera que fuera la estructura del libro? Todo eso, pues, fue naciendo de mí y en algún momento llegó como quien, este filósofo Rumi, hindú, decía, decía, tiene una frase linda que dice, todo lo que estás buscando te está buscando a ti. Pues me llegó un curso de una editorial que se llama Hay House, una editorial de Estados Unidos de Louise Hay, y un curso, hice el curso gratis, ¿no? Este curso gratis que después te venden un curso ya mucho más profundo, con costo, pero pues yo hice el gratis y en el gratis nos enseñaron todo ese proceso y ese proceso era más o menos similar. Tienes que tener una idea, después como un objetivo, después dividir unos capítulos, después y sentarte a escribir. Y la lección más grande que aprendí en el curso gratuito de Hay House fue no te detengas en un capítulo, es decir, un capítulo listo, sí, el siguiente. Yo llevaba 4 años en el primer capítulo y no avanzaba desde ahí. Entonces, ¿qué? Hice como un plancito. Entonces, como mi mundo corporativo es un mundo de planeación, de no sé qué, es estructurado, el Matrix, el deber ser. Entonces dije, bueno, voy a hacer un libro que tenga más o menos tantas palabras. ¿Cómo hice eso? Pues cogí un libro y calculé, conté el número de letras, yo quiero que sea así de gordito, entonces dan más o menos 40,000 palabras, entonces el mío va a ser así. Entonces, hoy he escrito el primer capítulo que tiene 3,000 palabras. Entonces, me faltan 37,000. Entonces, si escribo a un ritmo de tanto, entonces lo voy a terminar así. Eso nunca funcionó, porque en el mundo creativo, pues la creatividad no funciona así. Es decir, como te digo, ese deber ser que ayuda, pues para planear una estructura y no sé qué, pues no se conecta totalmente a veces con la naturaleza. Entonces, la naturaleza creativa, por ejemplo, para cualquier persona que nos escuche lo reconoce, no es constante. Es decir, yo constantemente no brillo y tengo esas palabras que salen, no sé qué, y eso hace parte pues de nuestro estar aquí en este planeta, ¿no? En alguna parte toco ese tema, que el mundo descubrí que no era solo blanco y negro, sino que había un matiz o una cantidad de matices, de colores, y que tenía yo que vivir en todos esos matices, ¿no? Entonces, fue un proceso pues muy lindo, como te digo, muy experiencial, después un poquito estructurado, y después de ese pequeño curso dije, no voy a hacer más cursos, voy a escribir y ya, lo que salga. Y salió. El libro empieza con un capítulo que se llama La sin salida. Y en él describo cómo decidí un día de mi vida suicidarme. Y ese capítulo, que como te digo es muy, muy profundo, muy lindo para mí, y que está muy bien descrito, pues es finalmente el propósito, el capítulo que lleva al propósito del libro, y es ¿por qué hoy decido vivir? ¿Cierto? Y es después y eso, pues yo lo describo como que es un tema que puede que la decisión de un suicidio pues sea una decisión totalmente radical, y puede que la oscuridad en la que yo haya estado inmerso en ese momento pues me haya llevado a tomar esa decisión, pero que puede tener un símil con lo que nos pasa en nuestra cotidianidad, y ese es pues como uno de los propósitos del libro, mostrar cómo a veces se nos oscurece el mundo, ¿no? En diferentes temas, muchas veces circunstancialmente,
Entonces, un divorcio, una quiebra o una muerte de alguien cercano, tantas cosas, una situación de un hijo, una enfermedad grave, tantas cosas externas. Pero yo en el libro hago un recorrido que, aunque yo tenía una cantidad de situaciones externas amenazantes, descubrí o he descubierto en mi recorrido en la vida que todo tiene que ver es en lo que hay por dentro. Que esas circunstancias, sean cuales sean, no tienen la capacidad de moverme para ningún lado siempre y cuando yo esté por dentro fortalecido. Entonces, ese es como el tema central del libro, es cómo primero hacer ese autodescubrimiento, cómo dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro, y cómo con esa mirada adentro poder identificar esas cosas, digamos, oscuras que hay adentro. Otra parte del libro es cómo sanar esas cosas oscuras, y otra parte del libro es, bueno, cómo siempre nos dicen es que es adentro y no es afuera. Entonces, en esa otra parte del libro cuento el cómo, porque siempre nos dicen el qué, pero no el cómo. Entonces, sí, es por dentro, ¿y cómo? ¿De qué hago? ¿El cómo ir Sí, adentro? no, ¿Te refieres al cómo ir adentro? claro, es decir, si yo quiero solucionar mis problemas afuera, el cómo, pues es, bueno, consigue un mejor cargo, consigue más dinero, vuélvete a casar o cásate, listo. Ese es el cómo, pues el cómo afuera. Aquí es el cómo adentro. Entonces es, si en mí hay tanto miedo, que todos nosotros hay, en todos los seres humanos hay miedo, ¿qué hacer? ¿Cómo me enfrento al miedo? ¿Cómo me libero del miedo? Al menos, y esa es también mi experiencia, yo he descubierto en mi camino que pues estos trabajos son como la respiración. Es decir, yo he respirado hasta ahora en forma autónoma desde hace 53 años, bueno, casi 54, y me ha funcionado hasta ahorita. Pero si dejo de respirar, pues en 3 minutos ya no estoy en este plano terrenal. Entonces, este trabajo de enfrentarse al miedo, a la duda, a las dependencias malsanas, a los resentimientos que cada uno de nosotros pues, tiene, son trabajos pues constantes y permanentes. Entonces me perdí un poco de lo que te estaba diciendo, porque tenía una conclusión con esto, pero sí, es un poco, el cómo es cómo enfrentarse a eso interior, que yo en algún capítulo como califico como la parte oscura del ser, ¿no? ¿Y cuál es esa parte oscura? O sea, defino como en mi camino de autoconocimiento cuál es la oscuridad que todos los seres humanos tenemos y cómo pues cómo prender la lucecita en esa oscuridad. Qué interesante. Yo quiero aquí hacer una conexión con el tema que nos une en este podcast, que es el del liderazgo. Tanto Francisco como yo hemos estado en el mundo corporativo y sabemos que allí hay unas reglas, unas normas y también unas formas. Y que muchas veces en esas formas emergen situaciones que tienen que ver con dudas, dependencia, resentimiento, temor, y la mayoría de las personas corporativas, por lo menos hablo por mí, por lo que he visto en muchos clientes, difícilmente reconocen en ellos mismos y tienen la capacidad de reconocer que los está acompañando es eso, un temor, una duda, un resentimiento y demás. Desde lo que tú has visto y has vivido, Francisco, ¿cómo podemos ayudar a las personas a quienes se les dificulta, porque además por su estructura mental, por el ego que hay que se da en los ambientes de trabajo, por la imagen que la gente tiene que cuidar, cómo podemos ayudarles con acá en este episodio de hoy con alguna idea práctica que les permita abrirse a mirar eso que está dentro? Que cuando tú decías ahora algo muy chévere, y es a veces como que se nos nubla todo y se nos pone todo oscuro, y puede ser una situación personal y también una laboral. Y dejo de fluir en mi trabajo, se me enreda, se me pone la vida de cuadritos y no me gusta mi trabajo porque no estoy pudiendo, no lo estoy, siento que ahí hay algo que está complicado. Muchas veces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia personal
podemos darle algunas ideas a estos líderes para que se permitan un poco entrar en ese lugar oscuro? ¿Qué les dirías como de Pues manera mira, práctica? esa pregunta me encanta porque para mí, como te conté al principio, este tema de experimentador tiene que ver pues, con buscar y encontrar un propósito para todo. Entonces, en estos días, pues escuché hace poquito una entrevista que te hizo una chica mexicana, a ti, y en la que hablabas pues de muchas situaciones que suceden en las compañías y vi una interacción grandísima en tu audiencia, grandísima, muchas personas comentando, preguntando, y vi un tema común, y el tema común es que las preguntas y la interacción de las personas en las corporaciones, y esto nos ha pasado mucho cuando acompañamos líderes, es siempre tener la mirada afuera. Y es que usted no sabe, mi jefe, es que usted no sabe la política de esta empresa, es que usted no sabe lo que pasa con mi equipo de trabajo. Casi nunca, cuando una persona tiene problemas en su entorno, en su compañía, en su familia, en la sociedad, coge estas bolas de los ojos y las voltea y mira para adentro. Casi nunca. Entonces, la primera respuesta clara, concreta, es ante cualquier situación externa, es más, que me mantenga sobresaltado, incómodo, maluco, que no me deje dormir, que me cause enfermedades, pues todo eso, digamos, hace parte de lo que está escrito en el libro y de mi experiencia. Es una gran posibilidad, entonces ahí el propósito, para que yo me mire yo y mire qué puedo hacer yo. Y esa primera puente de esta conversación como a nivel personal y del libro con el tema de liderazgo que tú tratas en este podcast, es ese primer puente, es esa mirada hacia adentro. Es decir, todas las cosas que pasan, yo tengo hoy la posibilidad, es más, sobre todo esas malucas, de ver qué hay en mí, qué hay en mí. Yo, por ejemplo, veía comentarios en esa entrevista que te hicieron, Ilse, alguien decía, pero ¿cómo confiar en un jefe en el que no puedo confiar? Y ese tema, por ejemplo, claro, puede ser evidente el comportamiento de tu jefe que no genere confianza, pero ahí hay un tema en el que puedes trabajar tú. Entonces, de tu inseguridad, de tu nivel de si es algo que te están mostrando a ti y es tu incapacidad de confiar. Si es por unos temores que hay en ti, entonces tienes que enfrentarte a esos temores. Es decir, con esa sola tema de confianza hacia una persona, pues hay una gran posibilidad de autoobservación y de crecimiento personal. Entonces esa sería como una primera respuesta. Otra es que para mí esa frase tan trillada de Gandhi de que sé lo que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esa es la otra respuesta. Es decir, todos queremos que la sociedad cambie, que el mundo cambie. Yo ayer hablaba con mi hijo menor, que quiere estudiar diseño de modas, tiene 16 años, y me dijo, papi, es que estos son mis temas. Y unos temas lindísimos, ¿no? Y me dijo, es que yo quiero transformar el mundo. Le dije, así, ¿qué nota esa idea? O sea, me parece espectacular. Y hablamos pues de cómo y de tan y tan, y fue una conversación profunda, pero ese es el tema en las organizaciones y en el liderazgo. Y es si una característica que debe tener el liderazgo es la de inspirar. Entonces, ¿yo cómo voy a inspirar? ¿Cómo voy a movilizar? ¿Cómo voy a conectar? ¿Cómo si no hay un trabajo interior, profundo, permanente, constante en mí? Yo he visto que los líderes que tienen esa gran capacidad de inspirar son personas que han trabajado mucho en su ser, no tanto en el hacer, en su ser. Entonces, esa es la otra respuesta, ¿no? Y es cómo yo hago de todo lo que está pasando una materia prima para mi trabajo interior. Y con ese trabajo interior, ya estoy haciendo un gran
programa de liderazgo, un gran programa de liderazgo. Yo necesito que como líder ser una persona que atraiga, no que promueva lo que yo hago, sino que por lo que yo haya hecho, por lo que haya vivido, por mi camino, por mi transformación, la gente me empieza a decir, pues se empieza a pegar a mí, como yo quiero estar al lado de esta persona, yo quiero aprender de esta persona, que es un liderazgo pues natural, ¿no? Que natural, que proviene y que es como consecuencia del trabajo interior pues de cada uno. Entonces, esas serían algunas respuestas con respecto a tu pregunta. No, maravilloso, maravillosa reflexión, sobre todo porque es usualmente cuando, y lo sé porque yo lo viví, porque lo he visto con muchos líderes que he acompañado, es en esos lugares y en esos momentos de dificultad en donde como que sale la peor versión. Y resulta que eso, un líder que se trabaje a sí mismo, debería tomarlo, como tú nos dices, Francisco, como la oportunidad de trabajar algo en él. Porque, por ejemplo, yo conozco líderes que están con sus compañías muy enredadas en este momento, con unas situaciones de mercado muy complejas, con una incertidumbre muy compleja, y para completar, ellos mismos, toda esa frustración, preocupación o lo que sea, lo manifiestan y lo dejan ver. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese ejercicio donde en vez de yo mirar cómo puedo aportar a esto para darle la vuelta, lo que hago es reaccionar hacia afuera? Ahí, ¿qué pasa desde tu experiencia, Francisco? Esa reacción es la reacción como normal, ¿no? La típica. Que tenemos las personas, sí. Y es a explotar y ahí sí a volcar la mirada totalmente afuera, ¿no? Fuera. Hoy, por ejemplo, con lo que está pasando en Antioquia, pues para no ir tan lejos, ¿no? Entonces, en los proyectos grandes de infraestructura tan cuestionados, en los gobiernos, en el sector empresarial, ¿no? Y yo he visto y he tenido cercanía con algunos de esos procesos, que las personas que han podido de verdad, digamos, construir ahí y aportar, han sido quienes han mirado hacia adentro. Es decir, ese estallido no funciona, pues no lleva a nada, sino como, bueno, ¿y esto cómo me sirve a mí? ¿Cómo puedo aportar yo? ¿Qué necesito ver en mí? ¿Y cómo puedo con esa vista hacia adentro, con ese trabajo que tengo que hacer yo, aportar positivamente a esto que aparentemente es tan amenazante? Porque, por ejemplo, cuando a uno le corren le mueven el piso, mira como lo que significa ese mover el piso. Cuando a uno le mueven el piso, le quitan el equilibrio, ¿no? Ajá. Tú estás parado y te quitan el equilibrio. Y el desequilibrio, pues es en parte como una medio definición de un poco de locura y de desesperación, cuando yo estoy desequilibrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es esa movida de piso, para mí, el propósito siempre es que yo me sacuda. Y el sacudón sí que es importante en la vida, porque los sacudones generan otras formas de vida, generan la creatividad, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ante una situación como súper amenazante, yo, si me meto en el huracán, pues ahí me quedo y ahí quedé. Pero ante un huracán amenazante, si yo empiezo a pensar, bueno, entonces, ¿qué más cosas hay por hacer? Se despierta. Mire, para no ir tan lejos y no hablar de la empresariado antioqueño, sino de mí. Después de la pandemia, el trabajo como consultor ha sido retador porque cambió el mundo, porque no hay plata para los consultores, porque no sé qué. Es decir, y eso, en vez de ser un motivador de depresión y de locura y de ansiedad, ha sido en mi caso una fuente de inspiración para nuevas ideas. Y estoy seguro, y nuevos caminos y nuevas cosas, y a mí eso me emociona. Lo que para otras personas puede ser caótico, pues es decir, salirse o que le muevan el piso, el sentir el desequilibrio puede ser totalmente como apacharrador. Y para mí,
desde, como te digo, le he tratado de buscar propósito a todo lo que sucede. Ha sido es más bien una palanca para mirar otros caminos, otros nortes, y eso me parece lindísimo. Entonces, ahí creo contestar pues tu pregunta. Absolutamente, ¿No? y a mí lo que me llegó fue también la frase de las cosas no son como son, las cosas son como las vemos. También, Definitivamente. totalmente, y totalmente, mira, eh, no sé, voy a voltear aquí, yo sé que estamos filmando y voy a salirme un poquito de la cuadrícula. Ese árbol que está ya pelado, ese, si volvemos a hacer una entrevista en 3 meses y yo te lo muestro, está lleno de hojas verdes, frondosísimo. Ujú. Yo he visto ya este árbol todos los años, bota todas las hojas, todas. Yo sí que he aprendido de la vida observando la naturaleza. Y es que, primero que nada, es estático. Ujú. Segundo, que todo cambia. Tercero, que esa peladez que tiene ese árbol en este momento de hojas hace parte de la evolución, de la transformación, del camino, que es así, que el mundo no es solo luz. Es que hoy estamos muy presionados por las redes sociales, por las personas, por nuestra sociedad, en un mundo ficticio de haz estos 5 pasos y encontrarás ya, pues como ya llegaste al... No, eso no es así, la vida es así. El árbol se seca y vuelve para inclusive las personas como tú o como yo que acompañamos a otras personas, pues cuando nosotros somos capaces también de decirle a las otras personas que todos los días la vuelta no es la misma, que todos los días no hay equilibrio, que todos los días no hay paz y armonía. Yo te cuento, como te dije al principio, yo llevo 23 años trabajando un poco más en mí, desde diferentes caminos espirituales, también teóricos, con los que he probado y experimentado mucho tiempo, que he probado, que hoy me han transformado a mí como ser humano, pero hoy sigo con tantos retos personales como hace 25, hoy son otros, ¿no? Ujú. Entonces, esa vulnerabilidad que necesitamos nosotros mostrar y compartir a nivel corporativo, por ejemplo, es un salirse de la cuadrícula estando en la cuadrícula, porque eso genera mucha confianza, eso genera confianza entre nosotros. Entonces nosotros estamos en las corporaciones haciendo lo mismo que en Instagram, mostrando nuestra mejor sonrisa cuando por dentro no es así y cuando la vida cotidiana no es así. Entonces, ¿por qué no somos más humanos en la vida, en las redes sociales y en las corporaciones y en la familia y mostramos el todo, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? Nos podemos ayudar como sociedad, como comunidad, como compañía a que crezcamos siendo más reales y que crezcamos desde la verdad, no desde la ficción. Y ahí lo que hay es una oportunidad muy grande para muchos líderes para precisamente que se permitan eso, abrirse a la vulnerabilidad. Porque digamos que ahora Francisco hablaba de que se le oscureció la vida y a uno se le puede oscurecer la vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. Y fíjense que el ego también es algo que tiene que ver con ese lugar oscuro. Eh, y muchas veces ese ego es el que hace que algo que está pasando lo veamos todavía mucho más oscuro. Desde tu experiencia, Francisco, ¿cómo se puede manejar eso, esa tendencia que es como un automático, porque las personas yo me he dado cuenta que no lo hacen intencionalmente, sino que pasa, o sea, el ego se mete, se activa a través de temor, a través de ansiedad, a través de rabia, a través de, porque todas esas son manifestaciones del ego, eh, pero ¿cómo hacer para cambiar un poquito ese modo automático en el que mucha gente, incluyéndome, por supuesto, cae, sobre todo en los ambientes corporativos? Todos los seres humanos tenemos ego. Todos, a cada rato ahorita que tú decías, incluyéndome yo, no, estamos vulnerables al ego. Es esa vocecita que nos habla todo el día, como yo me acuerdo cuando yo era joven, había un programa en televisión y salían como un diablito y un angelito en una persona y eran como todo el día, y es así, son esos diálogos internos, ¿no? Yo en el libro, cuando hablo hay otro capítulo que se llama La mirada hacia adentro,
y hablo un capítulo sobre el ego y sus manifestaciones más comunes. ¿Cómo pues a veces el ego es tan grande que no se ve? Entonces, para poderlo ver, hay que como mirar sus ramificaciones o sus brazos o sus manifestaciones. Y yo tengo 6 como muy claras. Una, el miedo. Cuando yo estoy en situaciones de temor, estoy en situaciones de egocéntricas. O sea, ¿qué es el ego? Pues el egocentrismo es que el mundo gira en torno a mí, ¿cierto? Es que yo soy el centro del mundo. Entonces, Entonces, cuando tengo cualquier cosa miedo, es una amenaza. sí, entonces cuando tengo miedo, estoy en una situación egocéntrica. Cuando hay duda, estoy en una situación egocéntrica. Hago, no hago, llamo, no llamo, me retiro, no me retiro, duda. Miedo, duda. Dependencia. La dependencia malsana, pues nosotros dependemos sanamente de cosas, del agua, del aire, son dependencias sanas. Pero de ahí en adelante, todas las demás son insanas. Dependemos del nombre, de la fama, del prestigio, del salario, de la... Yo recuerdo, yo fui ejecutivo de una compañía, era el gerente nacional de ventas y yo siempre que llamaba era, hola, con Francisco Villegas de, ¿no? Y cuando me quitaron el apellido, el de, como que quedé como el vacío. Entonces las dependencias malsanas. Miedo, duda, dependencias malsanas. El resentimiento. El resentimiento es una situación de egocentrismo grandísima, porque yo creo o siento que los demás están haciendo cosas en contra mía. Es más, en esa mirada que tú decías de según como yo reciba las cosas, el mundo es como yo lo vea, pues a veces las personas ni se dan cuenta y yo me siento súper ofendido por esto que están haciendo en contra mía. Entonces, miedo, duda, dependencia, resentimiento, culpa. La culpa es otra situación egocéntrica. Cuando yo me siento pues el responsable de todo lo que está pasando alrededor mío y que es por mi culpa y que es por mí y que yo la... Esos, todos en cierta medida son necesarios. Es decir, el miedo a mí me previene de cosas, ¿no? La duda pues me hace investigar, o sea, no tirarme al mundo así. El resentimiento, es decir, todos tienen un propósito, pero cuando se pasan de la raya son estados egocéntricos. Pero para ir a la respuesta y no darle más vueltas a esto, para mí la salida más necesaria para liberarnos, aunque sea momentáneamente o por hoy o por unas horas del ego, es dejar de jugar a la idea de Dios, que nosotros no somos dioses de nosotros mismos ni de nadie. Y esa es una salida cero corporativa, pues es una respuesta cero corporativa, pero muy necesaria y muy real. Es ¿por qué no tratamos de dejar de controlar el mundo y las circunstancias, inclusive a nosotros mismos, sino soltar, fluir? Porque mira que gran parte del sufrimiento producido por el ego es por esa, digamos, rol que ocupamos como dioses de nosotros y como el sufrimiento en una corporación que es adquirida por otra. Entonces lo que empiezan a sentir los ejecutivos de ese miedo y estas nuevas, pues gran parte de la sanación o de la enfrentar esa situación es dejar fluir, pues, sí, que pase lo que vaya a pasar, porque es que tenemos tanto temor de lo que creemos que va a pasar, que sufrimos tanto con el miedo, que es esa anticipación dolorosa de lo que creemos que va a pasar, que finalmente cuando pasa, si es que pasa, la mayoría de veces no pasa, cuando pasa, eh, todos sentimos, y esto era todo, pues no pasó nada. O sea, el miedo es la anticipación, pero el enfrentarse a la realidad, pues no. Entonces, una, dejar de ser dioses. Otra, enfrentarnos al miedo, enfrentarnos. Tenemos tanto temor de esa conversación, tenemos tanto temor de ese momento, que lo aplazamos y lo aplazamos y no lo enfrentamos. Enfréntelo. La otra, vivamos el presente, que es la única realidad que tenemos. Y en eso todos los seres humanos, cuando nos salimos y estamos en situaciones egocéntricas, es que no estamos viviendo el presente, que es la única realidad, porque el miedo es generado por la expectativa futura. Y la duda y todos los demás manifestaciones del ego están representados cuando nos salimos del presente. Entonces, vivir el presente es otra alternativa. Otra, esta es la más absurda del mundo, pero la más profunda, es cerrar los ojos, respira profundamente, hacerlo 5 o 6 veces. En cada inspiración cuenta hasta 5 o hasta 6 o hasta 7 si te da. Trata de sostener un poquito el aire y en cada expiración de 6 o de 7 o de 5 hasta 1. Si lo haces 5 o 6 veces en cualquier momento
de alteración emocional, tienes grandes posibilidades de volver a tu centro, de estar tranquilo. Y esto en el corre-corre de todo el día, en el mundo corporativo, en nuestra sociedad, es un poco ridículo. Bueno, hoy ya no tanto, hoy ya está más generalizadas estas prácticas, pero esas, para las personas que tengan alguna conexión con alguna religión, no sé, la oración en esos momentos de alta tensión es muy útil, súper útil. El pedir ayuda, el pedir ayuda. En el mundo directivo, ayer me llamó el gerente de una gran compañía. Me dijo, Francisco, necesito hablar contigo. Y sí, claro. Entonces yo le dije, el lunes voy a Bogotá y hablamos. Y me dijo, es que tú sabes la soledad de ser gerente. Claro, es decir, y la dificultad para pedir ayuda, pues ¿cómo voy a pedir ayuda yo si estoy pues en este curubito? La otra muy importante, recibir la ayuda, porque algunos pedimos y no la recibimos. No Es decir, recibimos. Ilse, yo creo que tú deberías, gracias Francisco, y yo sigo haciendo, Ilse sigue haciendo lo mismo. Entonces, Ajá. pues si pides la ayuda, recíbela. Esa es otra solución para salirse de esos momentos de egocentrismo. No solo pedir la ayuda, sino recibirla. Otra, reconocernos como seres humanos, que fallamos, que no somos perfectos, que tenemos momentos de oscuridad y de luz, que hacemos parte del universo, que el universo tiene, en el universo hay más partes oscuras, según lo poco que yo sé del universo, que estrellas de luz. Y nosotros con eso está en el libro, en una parte muy chévere, que dice que he admirado mucho como los colibríes, las cebras, las jirafas, como las flores, como la naturaleza, como que es esto tan hermoso, pero la mente inmediatamente califica como no hermoso los tsunamis, los terremotos, los huracanes, los maremotos, y que todo eso es hermoso. Entonces, si todo eso es hermoso, necesario, útil y hace parte del universo, ¿por qué yo quiero con mi mentalidad juzgadora y limitada calificar entonces lo que a mí me pasa? Entonces, hoy como no estoy tan contento, entonces no. Y como te digo, las redes sociales nos están acorralando a que esa oscuridad y esa cosa que hace parte de y que debemos abrazar, valorar, querer, aprender y encontrarle un propósito, pues la escondamos y como que no exista. Y en las corporaciones sí que es necesario eso. Es, es el de todito, no solo las papitas, sino no, esto es con papitas, con chicharrón, con doritos, con todo, pues el de todito. Así es, así es. Wow, qué cantidad de lecciones, qué cantidad de aprendizajes para esta audiencia que está en el camino precisamente de, si está acá es porque tiene inquietudes sobre cómo liderar mejor, y muchas veces piensa la gente que eso está afuera, que esa respuesta se la va a dar alguien, y con lo que yo he escuchado hoy, con lo que espero que todos hayan escuchado hoy, mucho de esa respuesta es adentro. Es adentro. Cuando tú te permites cómo liderar mejor, mira en ti eso, mira en ti eso, que de pronto es negro, oscuro, que no te gusta, prefieres no entrar y no ahondar allá, pero allá es donde están las verdaderas respuestas. Esa también ha sido mi experiencia. Si las personas quisieran comprar tu libro, ¿cómo pueden hacerlo, Francisco? Pues mira, en mi página web he tenido problemas en estas 2 últimas semanas con ese link de compra, pero pues ahí se puede adquirir Ok, o en mis redes sociales o me contactan, pero quería cerrar con 3 cositas. Una, adelante. mostrarte y contestarte algo que me preguntaste y no te contesté y acabo de caer en cuenta, y es de dónde salió el nombre. Esta es la carátula del libro, se llama pues Mira en ti lo que voy a contarte de mí. ¿Y por qué el nombre? Porque para mí es una forma humilde de mostrar un camino. Es decir, es que este es un camino, este es el que yo he caminado. Y te invito a que cuando yo te cuente cosas, pues trates de verlas en ti, porque para mí ese ha sido un camino a mi iluminación, es ver en otros lo que no soy capaz de ver en mí. Entonces, cuando como escucho con atención lo que tú dices y trato de verlo en mí, no de juzgarte a ti, sino de mirarme en mí, pues ese espejo es lindo. Entonces, de ahí salió el nombre y es Mira en ti lo que voy a contarte de mí. Qué Es de ahí. bonito. La ilustración, pues, bueno, déjame contarte cómo surgió
la edición, eso es lindísimo. Yo vivo pues en una finca, un día iba caminando y paró un carro. Me dijo, Francisco, no, ni sabían mi nombre. Hola, te llevamos al pueblo. Entonces, sí, claro, gracias. Me senté en la banca de atrás, adelante iban dos personas, una señora y una pelada, y vi en la banca de atrás 7 ejemplares o 8 ejemplares de un mismo libro. Entonces yo por poner conversación a unas personas extrañas que me estaban llevando, dije, ¿y este libro? Y me dijo la señora que iba manejando, ese libro lo escribió mi hija, y señaló a la chica que iba aquí al lado. Dije, felicitaciones. Y entonces me asomé así y le dije, yo también estoy escribiendo un libro. Pues la chica, en ese momento tenía 28 años, creo, ya había escrito 8 libros, creo que ya ha escrito 10, es súper escritora, se llama Valentina Toro y es mi vecina y ella pues fue la que editó mi libro y ese fue un encuentro mágico de esos del universo Wow, súper lindos. Bueno, y claro. lo otro es que quería también, tú hiciste referencia a este tema sin saberlo, pero el último, yo les conté que el primer capítulo se llama La Sin Salida y yo cuento pues como mi decisión de suicidarme porque estoy totalmente agobiado con la vida. Y el último capítulo al que tú hiciste referencia, como te digo, creo que sin saber, se titula Sé tú, eso es todo. ¿Cómo ser el que soy? Eso lo decía, yo pues les advierto, no soy religioso, pero Jesucristo fue un gran maestro y ese man decía eso, decía, yo soy el que soy. Entonces, ¿cómo en esta matrix de la vida yo valorar mi individualidad, vivir con ella y ya? ¿Cómo no desconectarme? ¿Cómo encontrarme? ¿Cómo no perderme? Ujú. ¿Cómo? Porque también eso lo he aprendido de la naturaleza, que es como mi cercanía con, así, para mí ese es el Dios, la perfecta sincronía del universo. Y yo, ¿cómo he aprendido de eso? Que es que nada es ni malo ni bueno, ni bonito ni feo, ni todo tiene un propósito, todo tiene Ujú. un sentido. Y cómo este ser, y ese es el que está allá en el otro lado, y estos que nos van a oír, cada uno tiene una individualidad, un propósito en el mundo, ¿no? Eh, y con esto termino. Descubrí en mí que el supra, si se puede llamar así, omega propósito, si se puede llamar así, es vivir. Ya. Y ahí se me quitaron tantas cosas, que, que pues ahí me adelanté a por ahí un parrafito del último capítulo del libro. Pero es, ¿cuál? Vivir, respirar Ujú. y vivir y sintiendo, pues y como concibiendo la vida como el desarrollo del ser. Ya. Mm. ¿Qué es vida? El desarrollo del ser. Y yo necesito vivir, desarrollar mi ser. Ya. Ya eso tiene pues una cantidad de definiciones, pero quería pues cerrar con eso, este espacio. Qué maravillosos aportes, qué sabiduría la que acabamos de escuchar acá. Es todo un privilegio nuevamente, Francisco, te lo digo, tenerte aquí en este podcast. Eh, Me gustaría cerrar con una reflexión para todos y es, no importa si mucho de lo que acabas de escuchar de pronto o no te resultó lejano, si de pronto te perdiste de quién eres tú, si de pronto, no importa. Siempre te puedes volver a conectar, siempre puedes volver a conectar y a volver a ti, quién eres tú. Te lo digo por experiencia, pues a ti y a toda la audiencia. Yo me perdí muchos años, pero me pude encontrar porque tomé una decisión para hacerlo. Se requiere intención, se requiere decisión, se requiere valentía, porque como hemos visto en esta charla de hoy, entrar adentro implica mirar esos lugares oscuros, pero no importa en qué momento de tu vida estés, no importa en qué momento de tu carrera laboral estés, siempre vas a poder, si es que te llegases a estar perdiendo de todo esto de lo que nos acaba de hablar Francisco hoy, siempre vas a poder tener la oportunidad de mirar hacia ti. Y yo Entonces, quiero agregar lo siguiente, y después de encontrarme, y después de conectarme, y después de todo eso, tengo la tendencia a seguirme perdiendo. Es decir, también quiero con humildad decir que es, como decía al principio, o en una parte de nuestra conversación, como la respiración, que este tema de conexión, de reencontrarse,
de conectarse, es un tema de todos los días. Y yo en cada momento puedo también sentir que me estoy desviando, que me estoy metiendo otra vez en lo que no es, porque ese es el propósito del ego, ¿no? Entonces, en eso del propósito, megapropósito, suprapropósito de vivir y la vida concebida como el desarrollo del ser, pues entonces es un reto chévere todos los días, como estar despierto, tratar de estar despierto, y ese parte del despertar es como, hey, me estoy perdiendo otra vez, pero eso es estar despierto, reconociendo por dónde estoy caminando. Muchas gracias, Francisco. Ya para cerrar te pregunto, ¿cuál es tu Instagram por si esta audiencia quiere empezar a seguirte y a saber de ti? Francisco Villegas R. Y les voy a confesar que yo hacía pues unos en vivos y unos videos de pues todos estos temas hasta hace como un año. Y ya en mi Instagram en este último año van a ver solo fotos mías y no más. Y ahora voy a volverlo a hacer. ¿Y por qué así? Porque así es. Es decir, en ese momento de la vida estaba pues lanzando el libro y no sé qué, y hablaba pues mucho de estos temas. Después me enfrié, me parece aburridor a veces el tema de las redes sociales y de esta cosa de videos y no sé qué, y no sé qué. Y ahora siento otra vez las ganas de hacerlo. Entonces se vale y lo voy a volver a hacer dentro de poquito. Creo que este domingo voy a hacer un en vivo o el próximo domingo o algo así. Wow. Pero sí, y por ahí pueden conseguir el libro si quieren. También, bueno, súper. Francisco, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre todos esos temas que hemos tocado el día de hoy. Es un orgullo y un honor para mí tenerte en este podcast y bueno, esperemos que en algún momento se vuelva a repetir una versión 2.0 de Claro, esta charla. inclusive como te digo, hay muchos, como mencionamos ahora superficialmente, hay muchos temas que cada uno de esos es un tema de una conversación, o de dos o de tres. El tema del miedo es un tema de una conversación entera, el tema de la duda es un tema de una conversación entera, de la inseguridad que todos tenemos, de la insatisfacción que a veces tenemos, son temas pues que tienen mucho de dónde agarrar. Entonces sígueme invitando. Claro que sí, vamos a preguntarle a nuestra audiencia de todo lo que escucharon el día de hoy sobre qué les gustaría escuchar para seguir avanzando en este desarrollo del ser al que nos invita Francisco basado en su propia experiencia. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.